¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Palco a Debate. Gracias que nos acompañe. El día de hoy dos temas. El primero, Rafa Márquez y otro grupo de jugadores pretende formar, una vez más, el Sindicato de Jugadores Profesionales del Fútbol Mexicano. ¿Será viable? ¿El Pacto de Caballeros lo permitirá? Y por el otro lado, dos selecciones mexicanas. Tenemos 50, 55 jugadores para armar dos selecciones mexicanas competitivas. Acompáñenos. Esto es Palco a Debate. Y bueno, pues este es el tema. El tema del día de hoy es sindicato. ¿Es viable un sindicato de jugadores profesionales? Llevamos más de 60 años viendo esta noticia que se va haciendo repetitiva. Y por el otro lado, las selecciones nacionales aquí. Así que si le parece, entramos derechito al tema. Pero antes le voy a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Osvaldo Anaya, editor de deportes del diario El Universal. Osvaldo, bienvenido una vez más. Muchas gracias, Alfredo. Un placer estar aquí. Alejandro, buenas tardes. Saludos. Listo para la polémica. Para la polémica el día de hoy. Bueno, pues temas. Ahorita le platico. Ahorita le digo. Nos debes una, ahorita te la digo. Okay. Alejandro Reyes, periodista deportivo y también con mucha experiencia en todas estas lides del deporte. Alex. ¿Cómo estás, Alfredo? Gracias por la invitación. Osvaldo, saludos a todos. Y bueno, para todos aquellos que nos acompañaron al programa número 1 de esta serie, en donde presentamos previo a la pelea Julio César Chávez contra Mauricio Sulaimán, en donde intervino Mauricio Sulaimán también contra el Canelo. Un defensor a ultranza fue el editor de deportes del Universal, Osvaldo Anaya, quien hoy se siente... Un día tendremos que platicar en otro programa sobre boxeo, si les parece. Sí, claro. Estas y otras cosas raras que no tienen explicación, pero el boxeo sigue, ¿no? Y estas cosas siguen adelante, ¿no? Claro, no asumo mi responsabilidad. Yo iba con Chávez y no sabemos, nadie sabe qué pasó. Yo creo que ni el mismo Chávez Jr. sabe qué es lo que pasó y ni modo a seguir pagando comidas. Así es esto. Pues eso es parte. Oye, la chamba dura es para Mauricio Sulaimán, ¿eh? La imagen del boxeo después de ese combate creo que está todavía más devaluada. Y es una labor importante que tendrás el presidente del Consejo, independientemente del resultado, la forma como se dio y la decepción que generó, ¿no? Sin duda, es una vez más que te sientes defraudado, y perdón que no tenemos todavía al tema, pero esto fue algo que comentamos en esta primera mesa que tuvimos. Te sientes defraudado porque tú estás esperando más, ¿no? Ahora, es que es pelea de dos, pero nada más peleó uno. Bueno, sí, o sea, tú pagaste o estuviste el pay-per-view, estuviste ahí, y te sales con ese sentimiento. Por esto, para cerrar este tema, salvo que tengan otro comentario, por esto Oscar de la Hoya de inmediato, ¿dónde está Golovkin? Que suba, esta es la nueva pelea, ya olvídense de lo anterior, ¿no? Ya hablamos de tocarle el tema del Canelo, que nadie habla de él hoy, todos los reflectores se fueron con Chávez muchos días después, pero físicamente el Canelo me pareció estar en su mejor momento de su vida y ya ver la pelea del próximo septiembre. Fíjate, podríamos haber seguido otro programa sobre este tema de la post-pelea, pero se nos está dando... Sí, otro flan al Canelo, aunque no fue pagado desde antes. Sí, otro a modo, ¿no? Que aquí deseamos esta parte también, pero bueno, este y otros temas similares serán, por supuesto, una muy buena razón para hacer otro programa sobre boxeo más adelante aquí en Palco a Debate. Así que, si les parece, comenzamos con selección nacional, ¿no? Perfecto. Selección mexicana de fútbol, en donde no es por ambición de la Federación Mexicana de Fútbol, aquí no son partidos moleros, son dos torneos oficiales. La Copa de Oro, que es la que nos obliga, porque esta es nuestra área, y la otra, como campeones de CONCACAF, ir a la Copa Confederaciones. De hecho, se empalman ahí poquito, sobre todo en la preparación. Osvaldo, dentro de todo esto, tuvimos oportunidad de platicar, no ahora, sino anteriormente, acerca de México. Yo creo que ha sido el invitado más constante en Copas Confederaciones. Exacto. Esta es la séptima. Exacto, y no olvidemos que es el torneo más importante que ha ganado la selección mexicana, porque es el segundo en importancia después del Mundial, y la ganamos en 1999 con esa actuación de Cuauhtémoc Blanco. ¿Tú le vas más? Ahí sí no estaría yo de acuerdo contigo, pero aquí está sabroso.
yo le voy más, no sé tú, como dice el maestro Manzanero, no sé tú, pero tú le vas más a este triunfo del 99 de la selección mexicana en Copa Confederaciones que a la medalla olímpica. Bueno, es que son dos. Pero ¿cuál es? Si no, por supuesto que históricamente yo creo que los Juegos Olímpicos, ¿no? El oro olímpico de Londres 2012. Sí, sí. En importancia a nivel mundial en materia deportiva, evidentemente una fue con selección sub-23, apoyada con 3 refuerzos mayores, que fue la de Luis Fernando Tena. Y a nivel mayor, pues por mucho el mejor resultado en la historia de la selección fue ese título en el Estadio Azteca, ¿no? Fíjate, si tuviéramos que escoger un momento del deporte mexicano en toda su historia. ¿De fútbol? De todo el deporte mexicano. Y ponemos a Chávez, y ponemos a... Nos estamos saliendo del tema, discúlpenos, pero lo sacó aquí Osvaldo y qué remedio, tenemos que seguirle. Y ponemos a Julio César Chávez, y ponemos a Fernando Valenzuela, y ponemos a Hugo Sánchez, y ponemos a Rafa Márquez, y ponemos, ¿qué quieres? Las medallas olímpicas. El capitán Mariles. Al capitán Mariles en aquella primera medalla de oro en Londres 48. Los 2 mundiales juveniles. Los mundiales juveniles. 17 que se han ganado. Yo sigo pensando que no ha habido una hazaña más grande que en el deporte más popular del mundo ganar una medalla de oro en un torneo en donde hubo grandes equipos, incluido Brasil, a quien se le ganó que eso ya los rivales es otra cosa. Pero una opinión rápida porque sería otro tema interesante para otro programa. A mí me parece que sí es un poco injusto contra otros atletas porque el fútbol acapara reflectores. El resultado más impactante en la historia de México, sin duda, yo también me quedo con la medalla de oro. Por trascendencia, por cómo se lograron y lo que hay detrás, pues valdría la pena hacer una comparación entre muchos resultados y de varias disciplinas. Hoy nadie piensa, por ejemplo, en la de Ana Guevara, por ejemplo, en Atenas. Claro, Soraya. Que difícilmente se volverá a ver Soraya Jiménez, María Espinosa. Difícilmente volveremos a ver a alguien en pesas o en atletismo como Ana. Joaquín Capilla. Capilla en clavos, ocurre en este tema tan necio y a veces tan chocante de comparar. Y lo acaba de hacer el América, y ahorita nos metemos a la selección nacional. El América acaba de cumplir sus 100 años del América, 100 años del América. Ya sé que usted me dirá, ya no está esta directiva, ya no hay ningún... Es más, si usted va a tocar el timbre en el América, no le abren. Ya no conocen a nadie. Ya no hay nadie. Pero el América convoca a nombrar a su alineación ideal de todos los tiempos. En vez de asumir la responsabilidad de decir, para nosotros América, el mejor portero es este, el mejor defensa es este, el mejor mediocampista es este. ¿Por qué? Porque todos se acordaron de 10 años para acá. Y de pronto pusiste hasta Sambuesa. Sí, no, bueno. Bueno, sí. pero la gente votó por Sambuesa. Sí, claro. Entonces, no, votó la gente. Es decir, el América se zafó. Te lava las manos. Se lavó las manos de su equipo ideal, que tendría que haberlo hecho y decir, bueno, ternas cuando menos, ¿no? Pero me decía gente como Pedro Nájera, como Ataúlfo Sánchez, o sea, jugadores de los 60, 70, se les olvidó. Sí, claro. Entonces, es esto mismo. O sea, ¿cómo puedes? Sí, porque además haces la encuesta a través de redes sociales. Que con eso quitas a mucha gente también. Quitas a los aficionados del 95 para atrás, prácticamente, ¿no? Hay muchos que ya ni te acuerdas en todo caso. Pero al final del camino, bueno, pues ya, vamos al tema de la selección nacional, Copa Confederaciones. ¿Sabes quién nos va a ubicar? El profe Osorio, ¿no? ¿Lo tenemos listo? El profesor Juan José Osorio. Juan Carlos Osorio, Juan José, le estaba pensando. Juan Carlos Osorio. Fíjate que tuve oportunidad de platicar en un vuelo largo con él, prácticamente todo el vuelo. Y se platica muy sabroso con él, de verdad, ya sin cámara ni nada. Pero bueno, esto será otro tema. Vamos a escuchar lo que dice de Copa Confederaciones el profesor Juan Carlos Osorio. Este grupo nos da una gran posibilidad de competir contra 3 ideas diferentes de juego. Portugal, actual campeón de Europa, con delanteros no solamente Cristiano Ronaldo, uno de los 2 mejores en el planeta, sino otros como Quaresma, Nani, jugadores muy desequilibrantes. Un equipo que, por las palabras de su propio entrenador, en una charla que tuvimos en la tarde, está renovando y por eso tiene entre su equipo ahora a un volante como Sánchez, el cual es realmente
sensación y un jugador que está siendo apetecido por muchos defensores de gran calidad, como el caso de Pepe y otros. Entonces va a ser un rival muy difícil por sus transiciones y su fútbol de elaboración en el momento de controlar el juego. Rusia, un equipo que de pronto no lo conocemos del todo, pero sí sabemos que es muy dinámico y que también tiene transiciones en velocidad y en precisión. Seguramente en la condición de local va a estar muy bien apoyado por su gente y va a ser un rival muy difícil a vencer. Y Nueva Zelanda, como ya lo conocemos del juego amistoso que tuvimos hace 2 meses, es un equipo que juega directo, con muy buenos saques de arquero y las prolongaciones de su 9 Woods, y va a ser muy difícil en las pelotas detenidas. Entonces un grupo, reitero, con 3 ideas diferentes de juego que nos va a poner a prueba, y creemos que México está para competir y para demostrar que el fútbol mexicano está en un buen nivel. O sea, no hay compromiso. Vamos a competir y demostrar que tenemos un buen nivel. ¿Cuál sería el reto de esta selección? Alcanzar los parámetros de aquella de la Volpe en la Copa Confederaciones, que fue el 2005. ¿Ese sería el reto? Ahora, yo lo que veo, el grupo está muy difícil, porque en el papel, en teoría, deberían pasar Rusia y Portugal, por blasones. O sea, que cuando dicen hay que cuidar y apapachar al local, Ajá. que en este caso es Rusia, para que avance y que siga levantando taquilla, entonces Nueva Zelanda y México son los flanes. Exactamente, en el papel sí, hay que ser realistas, ¿no? O sea, primero hay que avanzar a la primera, bueno, a semifinales, y luego ya, una vez en semifinales, ya todo puede suceder, ¿no? Pero está difícil. ¿Estás de acuerdo, Alex? ¿Sería el parámetro ir con aquella de la Volpe extraordinaria del 2005 y es el campeón de Europa y es el equipo sede? Sí, no la tiene fácil, evidentemente, la selección, pero yo creo que el compromiso y la obligación de Juan Carlos Osorio sería estar peleando el podium, digamos, ¿no? Entre los 3 primeros. Viene de un ciclo de año y fracción, el técnico colombiano, donde realmente no se le ha exigido y se le ha dejado hacer lo que ha querido, tanto que nos quejamos anteriormente del Piojo, de Javier Aguirre, de muchos entrenadores que convocaban, y al Chepo, y la verdad es que casi nadie ha criticado tan fuerte a Juan Carlos porque los resultados lo han acompañado, ¿no? Es que al final de cuentas... De eso se trata al final, pero, pues bueno, una cosa es la eliminatoria en casa, que tendría que ser como está haciendo ahora cada 4 años, y la otra es ya enfrentar tu verdadero primer reto importante, en el que incluso ya posterior a estas palabras dijo que van todos los europeos a la Copa Confederaciones, porque ese es el acuerdo que hay en la federación y entre los... La prioridad es Copa Confederaciones, entonces ahí el compromiso es, le van a dar todo lo que necesite. De hecho, otro entrenador, su auxiliar, va a llevar a la selección de Copa Oro prácticamente, pero lo cual es normal, ¿no? Normal que ocurra. Por eso, yo creo que sí, a Juan Carlos Osorio no podemos pedirle que vaya a competir y a estas alturas de la historia del fútbol mexicano, ¿no? ¿Nos permiten? Vamos a ir a una pausa, regresamos, tema Confederaciones, Copa de Oro, y después el tema del sindicato. Y bueno, estamos de regreso y Copa Confederaciones. Hay que medir peras con peras, manzanas con manzanas. Ese sería un punto de vista, no están de acuerdo. México ha asistido a esta es su 7ª Copa Confederaciones. Yo recuerdo aquella de Arabia Saudita, yo tuve fortuna de asistir, en donde el equipo de Miguel Mejía Barón tenían un puño a los daneses, en un puño, así 1-0. Y de pronto faltaban como 5 minutos, Dinamarca venía de ser campeón de Europa, faltaban como 5 minutos y le faltó al equipo mexicano algo contra lo que Miguel Mejía Barón siempre ha peleado, ser canchero. Entonces, ¿qué? Vamos, el que se tira, el que... Destruir el juego. No, sacar rápido y este tipo de cosas. Y en una de esas precipitaciones por sacar rápido, pum, pum, uno, penaltis y adiós. Pero esa fue la selección de Mejía Barón. Después, otra vez en Arabia Saudita, nos ganó Brasil, nos ha tocado estar Brasil constantemente. Después viene la del 99 aquí, que esa, bueno, pues ya la comentabas tú, es ese título. Y después en Corea-Japón nos pasan por arriba. Eso es un hecho. Francia nos mete 4 goles. Y después viene la de Alemania, la del 2005, en donde el equipo de Ricardo Lavolpe hizo
Quizá fue, no sé si están de acuerdo conmigo, el clímax del equipo de la Volpe. Es decir, ese equipo de la Volpe quizá fue su mejor fútbol. Claro, y un fútbol incluso elogiado por Pep Guardiola, el estilo de la Volpe, que ahorita se difuminó un poquito en el América, ¿no? Pero en aquella ocasión nos gana apenas Argentina y después en la de ya el tercer lugar por nos echa Alemania, nos deja en el cuarto lugar, pero fue la gran sensación aquel. Bueno, me acuerdo perfecto, y yo creo después del 99 la mejor exhibición de una selección en Copa Confederaciones fue esa, la de la Volpe, jugando a un nivel, la verdad es que muy bueno. La historia concluye con que se pierde otra vez como haya sido contra los argentinos, y luego en la ronda de medallas ya no alcanza México. Pero yo sigo creyendo, Alfredo, amigos, Osvaldo, que a Juan Carlos Osorio hay que exigirle un parámetro igual al del 2005, porque esa selección, mira, ahorita en el corte comentábamos que quizá Juan Carlos Osorio le está tocando la mala fortuna que en la recta final de los torneos europeos, que son 13 seleccionados, más 14 Giovanni de Estados Unidos, no están terminando en su mejor momento muchos de ellos. Layún no juega, el Tecatito juega poco, Diego Reyes puede ser el más constante o el que ha sido más constante, pero el Chicharito no ha tenido un buen cierre de temporada. En Holanda tampoco. Layún está borrado. Miguel está borrado, ¿no? Héctor Herrera está borrado. Aún así, yo creo que se le ha dado todo a Juan Carlos Osorio. Incluso, pues han desechado literalmente la Copa Oro, en el sentido de que si no la gana no importa, van echados de la Liga Mexicana. La prioridad está centrada y está todo enfocado a la Confederación. Yo creo que ese torneo sí tiene que dar una gran actuación Juan Carlos Osorio para justificar este año y fracción que lleva haciendo de todo y dejándolo hacer lo que él quiera. Pero consiguiendo resultados. Claro. Porque al final de cuentas es lo que nos interesa. Si juegas el trutru y el juego bonito y no consigues resultados, pues viene por ahí. Es decir, necesitamos encontrar ese equilibrio. El otro punto de lo que está comentando Alex es de los 14 jugadores, yo creo que 7 u 8, quizá 9, por lo que está pasando con Layún y lo que está pasando con Héctor Herrera, estarían pensando o sus agentes estarían hablándoles todos los días para decirles, tenemos esta oferta, esta otra oferta, nos movemos, no nos movemos, ¿qué pasa? La mayoría de estos jugadores europeos, si no que todos, o prácticamente todos, están en renovaciones de contratos o en moverse de un lado a otro. Claro, y a ellos les conviene ir a confederaciones porque de otro modo la Copa Oro se les empalmaría con las pretemporadas de sus equipos. O sea, es algo que dice Osorio, pero es también una exigencia de los clubes europeos principalmente. Estamos de acuerdo, así que estamos de acuerdo en el acuerdo, es decir, los clubes europeos te dicen sus vacaciones las tienen que tomar acá. La Copa Confederaciones es su obligación, pero la Copa de Oro, que además es una Copa de Oro ridícula porque es la de cada 2 años. Sí, no es, claro. Todas las confederaciones se hacen cada 4 años y ahí vamos nosotros a una de 2 años, que además vas de Estados Unidos cruzando todo el país por todos lados. Es cansadísima, es agotadora, fastidiosa. Sí. Lucrativa. Muy lucrativa, porque de eso se trata, claro, a final de cuentas. Entonces, estén como estén, los jugadores europeos pues necesitan bueno, Memo Ochoa es el segundo equipo en 4 años que desciende estando Memo Ochoa, o sea, hablando de porteros. Sí, claro. Y es nuestro portero nacional. Entonces, este tema de los contratos va a ser un tema que va a generar ruido dentro del grupo y desconcentración probablemente. Pero mira, algo que tú mencionas, es un personaje que tiene buena palabra, ¿no? Y lo ha demostrado. Muchos criticaron el que se haya rapado con el Chicharito o una apuesta con el Chicharito cuando ganaron los partidos eliminatorios la última etapa. O sea, se ve que trae buen grupo Juan Carlos Osorio, que empiezan a avanzar los meses y de repente se empiezan a desgastar. Con él no, con él he encontrado la forma de entablar buena comunicación, llevar buen contacto con los jugadores, que esto debe de comprometer a los jugadores también, pero Alex, a rendir lo mejor posible. Pero Alex, aquí el tema importante es que de los 14 jugadores que van a venir entre los europeos, si midiéramos el termómetro de cómo llegan, pues van a llegar al 60%, la mayoría. Por eso destaca Marco Fabián, es el que está destacando, que es el que estaba borrado de todos ellos. Diego Rey yo creo que no luce tanto porque es defensa. Pero no, porque también lo están borrando. Tampoco ha estado jugando tanto. Héctor Moreno. Yo me refería a Héctor Moreno. A Héctor Moreno, sí. Sí, que ha sido regular y titularazo. Héctor Moreno, sí.
Diego Reyes. ¿no? Diego Reyes, por el contrario. Sí, Diego Reyes razón. a lo mejor lo vas, en un descuido lo ves de regreso en el Exacto. América. Es decir, Chicharito que ya el tentado para irse al MLS, pero que dice Mourinho, que Mourinho está calentando. Es decir, todos ellos están, y los jugadores que ya acabaron de estar, ¿no? Salcedo, por ejemplo, ¿no? Que la Fiorentina, ¿no? Tú los ves que hoy, si viéramos ese termómetro, y no es contra los jugadores mexicanos, es que así están. Y sus entrenadores los están borrando, no están jugando, y así van a llegar con la selección nacional, donde sí se enganchan. Estoy de acuerdo en el planteamiento este que dices de que Osorio está haciendo buen equipo, pero a la hora de la cancha es la cancha. Claro, y más bien yo lo vería desde el otro punto de vista. Van a tener la Copa Confederaciones como una gran vitrina que podría cotizarlos más alto inclusive, ¿no? Especialmente en el caso de Memo Ochoa, que ha venido siendo utilizado por Osorio, a pesar de que es el portero más goleado de España, pero aguas porque también es el que tiene más atajadas, una curiosa estadística. ¿No? Un caso como el de Irving Lozano, donde Pachuca va a frenar cualquier, aunque dicen que ya está por ahí con el Celta, cocinado, ¿no? Y que sí, pero a lo mejor va a ir un equipo de mayor, en fin, vamos a ver esto. Pero el otro torneo es la Copa de Oro. El otro torneo que es pues Copa de Latón será, pero es un buen negocio, es otra selección, son otros jugadores, son otros parámetros, otras exigencias y sobre todas las cosas aquí sí como que está blindado, como que bueno, sí, pase lo que pase. No ganamos porque no iban los mejores, pero escuchamos, tenemos listo al profesor Juan Carlos Osorio, Copa de Oro. El grupo que nos va a representar en la Copa de Oro tiene como principal objetivo competir y ojalá consolidar algunos de los integrantes de ese grupo. No sabemos exactamente cuántos, pero que los que representen a México lo tomen con esa responsabilidad, que es la Copa de Oro, y que México, independientemente del torneo donde esté, tiene que salir a ganar, a buscar los partidos, y seguramente que el grupo que va a estar lo va a hacer bien en ese aspecto y va a competir como compiten normalmente en México. Obviamente que el jugador mexicano llega a esta competición pensando y deseando ganarla porque tiene historia y por la tradición del fútbol mexicano en este torneo. Bueno, pues ya no encontraba palabras el profe Osorio para platicar en esta conferencia de prensa acerca del Copa de Oro, de la que no está convencido, pero él no tiene que estar convencido. A él, estos son los torneos, esta es nuestra área, este es CONCACAF, así hay que jugarlos, pero oportunidades para otros jugadores. El tema es, tenemos 2 selecciones nacionales que estarán jugando prácticamente, pero esto sí no es una cuestión como cuando nos invitan a Copa América, aquellas ocasiones en que fuimos a hacer el ridículo, las últimas veces el ridículo, porque tenías empalmada la Copa de Oro. Ahora sí es por una necesidad, lo que representa oportunidades para jugadores que probablemente no se han manifestado en selección nacional, pero que aquí sí pueden levantar la mano, ¿no? Claro, es un tema ahí. No tenemos suficientes jugadores para 2 selecciones competitivas a nivel mundial, pero sí para una y media, ¿no? La de Copa Oro. ¿Una y media? La selección B, aunque no les guste a Osorio. No, yo creo que sí hay unas muy establecida que es la que irá a Confederaciones, pero esta en Copa de Oro, la región con quienes les toca Curazao y Jamaica, yo creo que sí se puede armar con jugadores de la Liga Mexicana. Por supuesto que puedes armar una selección de 23 jugadores que vayan y compitan. Si no la ganan, nadie los va a crucificar, que esa es la ventaja. Nadie va, salvo que pierdan en la primera ronda y los eliminen, entonces sí, pero pues el nivel de la Liga Mexicana, siendo la segunda o tercera más poderosa económicamente en el continente, que no pudieras ir a meterte a semifinales o incluso pelear la final con jugadores solamente de la liga local, entonces más, algo pasa con México, ¿no? No, espérame, Costa Rica va hasta con Keylor Navas, ¿no? Costa Rica va con su equipo semifinales grande. O finales que te metían dentro de los 4 o dentro de los 2 mejores. Estados Unidos va a meter su selección también, es decir, los únicos que damos esa ventaja, que es como cuando Chivas juega en el Campeonato Mexicano, da la ventaja en no tener extranjeros, los únicos que damos esa ventaja por necesidad es la selección ¿Pero mexicana. ¿Tú no crees que una selección de 23 jugadores que jueguen en México no pueden ir a dar batalla en la Copa de Oro? Me voy a ir a un corte y nada más te voy a recordar la última Copa de Oro, cuando ganamos con penaltis de aquellos, ganamos de lágrima de Jamaica, Panamá.
Panamá, Costa Rica. De lágrima ganamos esa oportunidad para después ir a jugar contra Estados Unidos y por eso estamos en confederaciones. Entonces, ya no juega con CONCACAF con balones cuadrados, ¿no? Ya juegan de otra manera. Nos vamos a la pausa, regresamos. Quienes hemos ido a un estadio de fútbol, no últimamente, sino de muchos años a la fecha, este es el grito que se ha convertido, nos guste o no, estemos de acuerdo o no, pero es parte de la idiosincrasia, es parte del fútbol. Si el América juega contra los Pumas, en el Estadio del América es al de Pumas y en el Estadio de Pumas es al del América, y así convivimos con este grito, insisto, nos guste o no. Internacionalmente ya los equipos que vienen a México a jugar eliminatorias ya traen su oficio, así traen su hoja ya firmada y dicen minuto 24, minuto 38, minuto, sí, y ya la traen firmada y se la entregan a la FIFA y la FIFA nos amonesta y multa. Y los otros creen que de veras es que nos sentimos muy ofendidos y ¿saben qué? Que por eso perdimos, nos desconcentramos. Y la FIFA lo que ha hecho es, ya sabe que la caja chica de la FIFA, ¿cuándo va a jugar México una eliminatoria? No, pues necesitamos $30,000, no, diles, no, dólares. Y llegan los $30,000. Ya le ha costado a la Federación Mexicana de Fútbol este grito más de $2,5 millones de pesos. Y como dijo aquel, seguirá. El problema no es la cantidad, evidentemente, para una federación como la de México que genera... Pero ¿qué harías con $2,5 millones de pesos extra? No, claro, el problema juntos. Sí es tema, pero no es lo más importante, sino qué vas a hacer si está cada vez más cerca, como lo dijo Decio y María no hace mucho tiempo. Parece inminente el veto para el estadio, para México, por estos gritos. Pero hay la posibilidad o la propuesta de sacarlo de México, de la Ciudad de México. A ver, ya hay plan B, plan C, plan D, es decir, ¿cuántos partidos eliminatorios nos quedan? Pues que 3. Bueno, ¿cuáles son los 3 estadios? Es el Azteca. Si ya vetan el Azteca, pues está Monterrey, un estadio extraordinario. El estadio de Chivas es un estadio extraordinario. Son estos estadios y por ahí el de Santos. Pero sería Monterrey, Guadalajara, en el estadio de Chivas. Sí. Ya está, digamos, como que esa parte controlada. Pero lo que ocurre es que ya los rivales que vienen a jugar a México en las eliminatorias pues ya tienen y están conscientes que esa es una excusa hacia sus propias causas o en algún momento soñando que nos quiten los 3 puntos. Ahora, yo no estaría de acuerdo que está cerca el veto, porque ¿cuántas veces se ha anunciado? Ya estamos cerca, y ya van ¿cuántas? 4 o 5 multas y pues nada más, ¿no? Y han asistido gente no solamente de la federación, sino psicólogos y analistas, ya han presentado el caso y mira, esto pasa aquí. Es discriminatorio, nos guste o no, ahí está, no hay forma de controlar. Y entre más le dices a la gente, no lo hagas, más lo hacemos. Y otra, y lo hacemos porque me formo parte del público, ¿no? Y otra, ¿te acuerdas de esa campaña donde salió? En vez de ese grito, démonos un abrazo, ¿no? Muy ñoña. ¿No te acuerdas? Esa que dices, no puede ser, sigamos con el grito, ¿no? Por favor, ¿qué van a decir, no? Pero no hay forma de quitar que está arraigado desde que yo me acuerdo. Claro, y además, sí es un grito homofóbico, lo han dicho especialistas, pero la federación ha ido a exponer sus argumentos por el lado de la idiosincrasia que tú dices. Es homofóbico, entonces vamos a poner Marchesín, el portero del América. En el Azteca no es homofóbico, pero cuando va al estadio de Pumas, pues ahí sí es, o sea, te toca de ida y vuelta, esto es como la liga, te toca un partido como el arbitraje, local, cuando ganas no dice nada, cuando pierdes te vas sobre el árbitro. Pero de acuerdo contigo, me decías. Es el lenguaje arrabalero de México y eso es lo que ha ido a exponer Memo Cantú a la FIFA, decir, bueno, es que así somos y es la idiosincrasia y tiene varias connotaciones y se la han comprado, porque no nos han vetado el Azteca. Lo que ocurre es que lo estás comparando con parámetros en donde sí hay gritos discriminatorios, violentos. En Europa. En Europa mismo y en Sudamérica. Es decir,
no, digamos, de qué tamaño es la falta, ¿no? Para ver de qué tamaño es la multa. Y este grito no representa que un siguiente acto de los aficionados sea agredir o buscar violencia, ¿no? Es parte, pero la verdad es que sí es un tema que le genera ruido, ¿no? Y ahí está. Yo pensaría, porque el alcance de estos gritos se ve a través de la televisión. ¿Cómo le hacen los estadounidenses cuando un personaje del público se mete, de estos chiflados que se meten incluso hasta sin ropa, o van a agarrar? La cámara se va a otro lado. ¿Por qué aquí no le bajas? Ahí sí no estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué no le bajas y te ahorras esa bronca? No, es que no es por la televisión, es porque la selección de Costa Rica se queja ahí en la cancha, por lo que pasó en la cancha, no es la televisión. Y ahí sí no estoy de acuerdo contigo, y habría que recordar aquella final de Copa del Rey, cuando con la presencia del rey Juan Carlos hubo una chifliza tremenda al himno español, que Televisión Española le bajó y puso un disco. En el medio tiempo, por respeto a los aficionados, porque los medios de comunicación es así, los respeto a los aficionados, se puso entonces la escena tal cual, obligado por la cantidad de quejas que hubo de mucha gente. Y ahí sí, no es la televisión. Pero no es el mismo caso. No, el caso es lo que pasa en la cancha, lo grabas. Pero aquí sería unificada la estrategia, es decir, señores, cuando vaya, le bajas un segundo, no necesitas más. No estoy de acuerdo. Y esto implica, el alcance de un partido son 60,000 personas en el estadio contra 15 millones que lo vean en televisión. Pero no es la televisión la que genera este disgusto. No, yo sé que no es. Y tampoco va a estar taponeando. O sea, tú estás presentando lo que está pasando en la cancha, incluido lo que está... Oye, hay gritos, hay cánticos muy agresivos del fútbol europeo y del fútbol sudamericano y pasa. Yo ahí sí no estoy de acuerdo. No es la televisión es un medio. No digo que sea el culpable la televisión, sino que ayude a que cada vez le demos menos importancia a una situación de esta naturaleza. Espérate, que a nosotros a lo mejor a mí ni me importa que griten, honestamente, no me representa nada. Pero no puedes callarle, no puedes bajarle al sonido. Hay una cosa que no debemos olvidar, es noticioso. Si se grita o no, es noticioso y la cámara debe estar ahí. Pero ya no es noticioso, en México ya no es noticioso. Aunque sea o no sea noticioso, tú no puedes engañar a la gente diciendo no hubo. Pero es que no le engañas. Es que sí le engañas. Porque no está porque pasando. todo el mundo vamos a saber que se le baja para que no tenga otros niveles. O sea, no es noticioso porque el Universal o en tus espacios... En el partido de ayer, Chivas, América, gritaron 25 veces la palabra. Los medios no estamos para censurar. No, es que no es para censurar. Esa es una censura. Eso es una estrategia para quitarle importancia a este tema. ¿Cómo ocultas un grito en el Estadio Azteca? No, yo digo que no lo ocultas en el estadio, pero no tiene... Alex, es una estrategia... Del estacionamiento para afuera ya nadie está ahí con el tema. Es una estrategia de censura. Está censurando lo que está pasando en la cancha, pero bueno, ese es el tema. No olvidemos que hay un expediente contra México en Zurich. Claro, y dices tú, bueno, pero no puede ser que no lo... ¿Ustedes qué propondrían ya después de que la federación ha hecho todas sus campañas? Simplemente ya no toca el tema. No, pero no lo toca México. Por eso es que nosotros lo tocamos porque en FIFA se ponen de pestañas. No tocar el tema de... Si se escucha, se escucha. Pues se escucha, ni modo, se escucha porque ni modo de convencer a 100,000 personas, a 50,000 o 40,000. Me queda claro. O sea, el tema no es con nosotros los mexicanos, es hacia afuera. No creo que toda la FIFA esté siempre viendo el partido, Alex, y en el estadio para decir si estoy de acuerdo contigo, pero no podemos bajar al volumen porque eso es una estrategia de censura de lo que está ocurriendo. Listo, nos damos un giro de 180 grados. Sí. Giro de 180 grados hablando de censura. Rafa Márquez presenta una iniciativa para, por enésima vez, generar la posibilidad de tener un sindicato mexicano de futbolistas. Históricamente está desde aquel de Carlos Albert y Antonio Mota y otros jugadores de los 60, de los 60 que fueron incluso cortados de sus equipos. ¿Sí? Sí, les acabaron la carrera a varios de ellos. Después vinieron otras posibilidades. Yo recuerdo la que fue muy fuerte fue aquella de Javier Aguirre y los hermanos Tena. Este fue en 92, 93. Y después vinieron otras en las que son jugadores casi siempre que ya se van a retirar, que van de salida y que toman ese liderazgo porque lo sienten así. La primera pregunta, más que pensar históricamente, es: ¿estarán de acuerdo en el pacto de caballeros? ¿Habrá quien lo esté alentando a Rafa Márquez para que finalmente los dueños de los equipos se hagan como en casi todo el mundo? Hay 90 sindicatos de jugadores.
Ahora, ¿qué tantos dientes o fuerza tendrá este sindicato cuando es una directiva de la FIFA? O sea, el sindicato no es que quiera México, no, la FIFA te ordena tener un sindicato de jugadores. ¿Qué tan combativo sea Rafa Márquez? Eso es un gran enigma. Vimos que defendió a los jugadores de Jaguares que no les pagaban. No sé, ya instalado, ¿qué tan combativo sea? No sé si están de acuerdo conmigo. Esta cuestión del sindicato tiene que ir contra. Los dos son asociados, ¿no? Es decir, es los dueños y el sindicato en aras del deporte, del espectáculo, del trabajo. La Ley Federal del Trabajo también lo tiene en un apartado. Y respeto de las dos partes. No es atacar, no es tener dientes, pero sí es tener una autonomía que salga en defensa del jugador y también en exigencia. Todo derecho genera una obligación. Yo creo que nunca antes un personaje de tanto peso estuvo a cargo de esta posible consolidación de un sindicato. Yo creo que nunca un jugador del peso que tiene hoy Rafa Márquez, que podemos hablar de tiempos distintos, sin duda alguna, pero pues, un jugador tan representativo como Rafa nunca se había tenido, y yo creo que Rafa genera consensos, por lo menos porque incluso antes ni siquiera los propios jugadores estaban de acuerdo, salían unos y otros, pues no, sabes que yo mejor ni me meto porque las condiciones eran otras, pero hoy yo creo que Rafa sí tiene la capacidad de sentar por lo menos a los 22 seleccionados que irán, o 23 si es que él no va, de la Confederación, que serán los jugadores más importantes del fútbol mexicano. Yo creo que estos son más alcances que una mesa redonda de 22 jugadores, porque hay 700 jugadores, 800 jugadores profesionales en México. El tema es que la Federación Mexicana de Fútbol ha inventado ese Frankenstein que es la comisión del jugador, que depende de la federación y por lo tanto está sujeta a una serie de reglamentos que no, y el pacto de caballeros que no te puedes brincar. A cambio de eso, los sueldos de los jugadores son extraordinarios. Les pagan muy bien y muchos de ellos, oye... Pero nadie le conviene, o sea, refiriéndote al caso que decías el último de Javier con los hermanos Tena. Javier era el gran personaje, el líder de aquella selección. Claro, pero ¿cuántos no siguieron a ese grupo? Muchos lo siguieron. Pero muchos no. Porque en ese momento era enfrentar el draft. Eran otros tiempos y otras condiciones. Otros tiempos, claro. Y entonces, muchos de estos jugadores que fueron amenazados en el draft, te vamos a ignorar, con esos sueldos, pues ahí se acabó ese sindicato. Tenemos una pausa, regresamos. El tema sindicato del fútbol mexicano, ¿es una opción viable? Y bueno, pues antecedentes ya les comentamos, pero hubo un antecedente de hace unos 10, 12 años en donde el sindicato cobró fuerza, incluso como un gremio primero. Y después ese sindicato empezó a reunir muchas figuras y muchas firmas. Y las reuniones que se llevaron a cabo paralelas a la Federación Mexicana de Fútbol, 2004, 2005, por ahí, fueron con mucha convocatoria y poco a poco dejaron de hacerlo. Si les parece, les voy a presentar las palabras de Ricardo de Buen. Ricardo de Buen, abogado deportivo, especialista en esta materia deportiva y uno de los pocos mexicanos miembros del TAS, de este Tribunal de Última Apelación, en las controversias deportivas en el mundo. Vamos a escuchar detenidamente esta historia que nos cuenta Ricardo de Buen, abogado deportivo. Éramos abogados de la Asociación de Futbolistas Profesionales de Javier Aguirre en el 93. Javier Aguirre con el capitán Tena, con Miguel España, Aguado, y ellos se constituyeron como una asociación civil. No tenían una fuerza sindical, pero empezaron a juntar fondos, a dar un poquito el protagonismo. Hubo este tema del 93 de si iban a Rusia con contratos no los seleccionados, que hubo una reunión donde se habló de que había unos esquiroles, no sé si te acuerdas, yo estuve presente en esa reunión, estaba Jorge Campos, estaban muchos en la reunión, Hugo Sánchez, etc. Y eso me tocó vivirlo, yo los vi. Y pues ahí tenían fuerza, pero ellos no podían tener la fuerza suficiente porque no eran un sindicato. Ahí quedó y se fue debilitando. Después siguió en la Asociación de Futbolistas, vinieron diferentes con los cuales yo no estuve involucrado. Viene después de muchos años, ya estando yo en mi propio despacho, me buscan un grupo de futbolistas y de exfutbolistas diciéndome, oye, queremos tener una fuerza real, pero ¿qué quieren pelearse con la federación? Me dicen, no, lo que queremos es tener un grupo propositivo, un grupo
donde queremos tener un diálogo, pero tener un diálogo donde sí nos escuchen y donde tengamos un reconocimiento legal. Dije, bueno, entonces con mucho gusto sí los puedo apoyar. La condición para apoyarlos en este proceso legal de sindicato era que no fueran un sindicato que nada más quisieran tener poder o sacar dinero. Hay de todos los sindicatos, no todos son así, pero esa era mi condición. Y empecé a llevarles, al principio no tenían dinero, fue pro bono, y llevamos a cabo muchos futbolistas los apoyaron, hasta seleccionados nacionales, esto fue en el 2002, y pedimos el registro como sindicato nacional. El procedimiento legal duró cerca de 6 años. Y tuvimos que llegar hasta la Suprema Corte de Justicia y al final ganamos el caso al 100%, se consiguió un sindicato nacional de futbolistas con un reconocimiento. El tema fue que lo que quería esta directiva era, yo lo que quiero es crearle a mis compañeros, dejarles la mesa puesta y ahora ustedes que están jugando, háganlo, sin buscar choque con la federación, no era un tema, por eso yo los apoyaba. Y a fin de cuentas, cuando se hace la asamblea para la modificación de la directiva del sindicato, van 7, 8 personas. Y el sindicato, pues ya la directiva entonces terminó su periodo y no hay directiva nueva, pero el sindicato sigue ahí. En esa misma época, de casualidad, se crea la comisión del jugador. Cuando se crea la comisión del jugador, que es idea de la federación, no de los futbolistas que fueron invitados, entre ellos Félix Fernández, que es muy buen amigo y que creo que actuaba de total muy buena fe, me dice, oye, ¿me puedes ayudar con eso? Y yo le digo, no puedo ayudarte, bueno, sí puedo ayudarte, pero no estoy de acuerdo con el concepto, porque van a crear un organismo que va a depender de la propia federación y que legalmente en cualquier momento los pueden tachar. Y finalmente, en todos los demás países existe un organismo independiente, ¿por qué hacerlo aquí? Y los ayudé a revisar estatutos y creo que la gente que estaba ahí, la que trabajó ahí, lo hicieron de muy buena fe, pero siempre estuvieron atados, están atados de manos todavía. Los que están ahorita, yo tampoco tengo ninguna crítica personal con ellos. Gente tan honorable como Paco Gabriel de Anda, por ejemplo, Félix Fernández, Sergio Almaguer, que son los primeros que entraron a esta comisión del jugador. Entonces, por lo que nos dice Ricardo de Buen, ahí está el sindicato, ya está aprobado, ya tiene el nombre, ya está ahí. Lo que no tiene es gremio. O sea, nadie quiso entrarle cuando empezaron estos temas del draft y que sí, o sea, ciertas amenazas, en donde hay que aceptar que el jugador tiene una carrera corta y que ganando buen dinero, porque el futbolista mexicano es bien pagado, primera división, incluso división de ascenso, pues tiene estas ventajas y entonces en esa comodidad no va a arriesgar su futuro o el futuro de su familia cuando hay amenazas, veladas o no, pero hay amenazas. Claro, yo le voy a creer a Rafa Márquez si como primer golpe de timón elimina el draft, porque el draft es una práctica indigna para los futbolistas, donde van, se ofrecen, están ahí parados sin hacer nada, esperando que alguien les llame. Si hace eso, pues le voy a empezar a creer, y si no, pues va a seguir siendo lo mismo. Simplemente no habría eco y otra vez ahí se queda el sindicato en manos, los papeles están en manos de Ricardo de Buen, ahí nos lo comentó, pero tendría que ser algo aprobado por los directivos también, por la Federación Mexicana de Fútbol, es decir, no aprobado, consensado, y más que de votos, decir, bueno, ¿qué es lo que busca el jugador? ¿Protegerse de quién o cómo? A final de cuentas, salvo 1, 2, 3 casos, son muy pocos casos, comparados con Argentina paró porque quebró la federación, y al River Plate no le pagaban, y al otro no le pagaban. Aquí, algunos casos que sí son dramáticos, pero no es la generalidad, el tema de los sueldos. Aquí el directivo mexicano apoquina y bien, ¿no? Sí, bueno, pues en este último torneo solamente un propietario tuvo problemas, que fue el de Jaguares y Puebla, ¿no? El señor Chargoy. Si en la federación se les quita el miedo de tener que sentarse a negociar, como ocurre, tú lo dijiste bien, en más de 90 países del mundo, condiciones de trabajo que le beneficien a uno y a otro. No se trata que un sindicato vaya a decir, hoy no queremos entrenar más de 3 horas, y si un equipo no le paga puntualmente a sus jugadores, entonces todos paramos. Tampoco creo que ese sea el objetivo único de del sindicato. Tenemos perdón que te interrumpa, pero tenemos ejemplos extraordinarios de sindicatos, no solo de futbolistas. El sindicato de jugadores del fútbol americano, la NFL, se mete hasta en los libros. Es decir, sabe lo que le corresponde en porcentaje a los jugadores y cómo se reparten. Ese es el respeto, civismo, educación
y capacidad tiene el caso, luego, ¿no? pero existe. Sí, sí. Y los jugadores, oye, el gremio de jugadores, el sindicato de jugadores en España es un ejemplo. Y en Inglaterra y en todos estos países. Nosotros, ¿por qué no? Porque el directivo pues tiene ese famoso pacto de caballeros en donde controla todos los hilos y todos los mecanismos, ¿no? Claro, es un secreto a voces que si metes te vas a tribunales civiles, te boletinan los directivos, los dueños del balón y ya no te dan Bueno, trabajo. FIFA está desde FIFA en el sentido de que no puede haber una injerencia así, sino que vas de acuerdo, si cumples con los parámetros y lineamientos de FIFA, no tendrías en teoría que irte a un tribunal civil. Claro. No tendrías. Ahora, Que para eso serviría un sindicato. Claro. Llegar a acuerdos dentro de los parámetros que marca la FIFA dentro del ámbito deportivo. ¿Qué pasaría por el otro lado que decía Osvaldo? Si el pacto de caballeros, Alan Pulido no regresa y el sindicato bien establecido, unificado, no se puede contratar, paramos, señor. Y yo te diría al revés, ¿qué diría? ¿En dónde estaría el famoso rendimiento? Sí, vas a jugar de acuerdo a lo que rindas, cómo te puedo medir, cómo te puedo hacer. Es decir, tendría que haber una serie, porque obviamente obligaciones de los futbolistas, obligaciones, por supuesto. ¿Qué tienen que hacer en estos? Es decir, hay muchos temas, pero lo primero que debería haber, y hasta hoy no ha aparecido, se llama voluntad. La voluntad de la federación como tal de decir, sí, los vamos a escuchar, recíbanlos, tráetelos a las 2, estoy ocupado, espérenme ahí afuera. Esa no es voluntad. Voluntad de los dueños del balón, que al final de cuentas son los que son los dueños de los equipos, que son los que manejan y los que arriesgan su dinero en el espectáculo. Esta es la realidad. Una voluntad de decir, bueno, vamos a crecer socialmente. Que genere... fortalecer la institución, claro. Que escuchábamos hace algunas semanas al presidente de la liga, Enrique. Están muy contentos por el tema económico, pero la imagen hacia afuera de la liga y de la federación no es la mejor. ¿Tú crees? Por muchas cosas. Yo creo que no. Yo creo que la gente tampoco es como decía Ali, pensándolo. No creo que la gente viva feliz con la liga que hoy tenemos. Yo creo que no. Pero un sindicato... Los números contradicen eso, porque hay más gente en los estadios en estos últimos torneos. Ahí están los números, las audiencias de televisión, salvo partidos de estos que, aunque sean de liguilla, que acabas cabeceando, pero ahí está. Es decir, el sistema es perfectible y está funcionando. Y a pesar de que tienes la gran competencia en la televisión de ver al Real Madrid jugar partidos extraordinarios y ver al Barcelona y a los mejores equipos del mundo, pues aún así nuestra liga se ha adaptado a sus transmisiones, a su nivel. Y se están rompiendo récords de taquilla, de asistencia a los estadios. Ahí está. Entonces, ya se nos está terminando el tiempo. ¿Les parece? Vamos a alguna conclusión del tema de que tú selecciones de los dos. Rafa Márquez pues tendría que tener un buen asesor, porque él no está versado en los temas laborales, tendría que tener un buen asesor para llevar a cabo sus planes. ¿Crees tú que sí se va a llevar a cabo? Yo creo que sí. ¿Qué tanto poder vaya a tener? ¿Qué tanta iniciativa vaya a tener Rafa Márquez? ¿Qué tanto lo dejen los dueños también? Ese es el tema. Alex. Yo creo que sí va a funcionar por el peso y la imagen que tiene Rafa. Yo sigo creyendo que al juntar a los jugadores más importantes, que son 23, pues generas una inercia de muchos más que a lo mejor no sienten el valor si lo tuvieran que hacer ellos solos. Yo creo que sí va a caminar y esperar a que Rafa se retire, por supuesto, para dedicarse de lleno quizá, al sindicato. Evidentemente tiene muchas otras actividades. Y Copa Confederaciones, yo sí obligaría a Juan Carlos Osorio a traer entre las 3 mejores actuaciones de la historia de México en esta competencia. Correcto. Yo no creo en las casualidades y yo supongo que para que Rafa Márquez haya puesto la cara y se haya puesto ahí es porque ya lo consensó de alguna manera con algunos dueños. Soy optimista declarado, sin duda alguna. Y que tendría que mostrar también un crecimiento social. Y no solamente los 23 seleccionados, porque hay muchos extranjeros que en este país se han arraigado y que son también importantes y que tendrían que formar parte del sindicato y apoyarlo, porque entonces sí creceríamos y maduraríamos. Pero al tiempo, no creo en las casualidades y estoy de acuerdo contigo. El profe Osorio debe comprometer a esta selección, a pesar de los rivales de grupo, a cuando menos igualar lo que hizo la de Ricardo Lavolpe, meterse a semifinales y, ¿por qué no? Chance y hasta la final. Total. Ya estando allá. Soñar no cuesta nada. Gracias, hasta la próxima. Palco a Debate.